Hola, bienvenidos a su nuevo podcast de terror favorito. Yo soy Bastet Y yo soy Erebus. y esto es Voces de Hades. ¿Cómo estás, Erebus? Muy bien, estoy un poco nervioso, pero también emocionado de hacer esto. ¿Y tú? También muy emocionada y nerviosa. Este es nuestro capítulo número 1, aunque en realidad podremos decir que es el capítulo 2. Hay un episodio perdido que Erebus y yo estuvimos realizando hace un tiempo, pero solo vive en nuestra memoria. Sí, de hecho, no hubo testigos, pero tengo que decir que fue un buen capítulo. Ojalá que lo hubieran visto, pero pues se tendrá que quedar así para la eternidad. Es el capítulo perdido, es la Lost Media de Voces de Hades y pues de ahí justamente surge la idea de hacer este podcast en donde, bueno, Erebus y yo somos amigos que nos une el gusto y el interés por lo paranormal, lo misterioso y esperamos que este podcast nos pueda pues ayudar a compartir esas anécdotas, esas historias con las demás personas a las que les interesa esto. Y bueno, el capítulo del día de hoy, cuéntanos, Erebus, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Qué es lo que vamos a estar platicando? Pues bueno, para empezar este nuevo podcast, su nuevo podcast favorito, vamos a hablar sobre cosas paranormales. En este caso, cosas paranormales que les ha pasado tanto a Bastet como a mí. Eh, Son diferentes tipos de experiencia, unas creo que más extrañas que otras un poco incluso graciosas, pero pues sí, queremos compartir con ustedes nuestras experiencias paranormales y bueno, espero que en un futuro también pudiéramos escuchar las experiencias de nuestros oyentes, ¿no? Eh, pero pues para empezar, me gustaría a ti invitarte a primero empezar con tu historia que tienes para compartir con nosotros el día de hoy. Excelente, yo encantada. Bueno, antes de comenzar con mi historia, a mí me gustaría primero platicarles cómo surge en mí todo este gusto, este interés por lo paranormal. Y es que yo recuerdo que desde muy niña yo escuchaba en la radio un programa que probablemente, Erebus, a ti también te tocó escucharlo y era La Mano Peluda. ¿Lo recuerdas? Sí, sí que la recuerdo, pero tengo que confesar que nunca vi nunca escuché la mano peluda en su momento, sino que la escuché después. Ajá. Aunque a pesar de que era famoso, no tuve la oportunidad. Eh, Veía otros programas de cosas paranormales, pero justo ese no lo escuchaba. No puede ser, Erebus. Te perdiste de uno de los mejores programas, o no sé si yo lo recuerdo con mucha nostalgia, pero yo recuerdo que cuando se daba más o menos, creo que eran como a las 11 o 12 en la medianoche, mi tío me marcaba y me decía así como, ya va a empezar la mano peluda, ¿no? O sea, ya va a empezar la mano peluda, vamos a escucharla juntos y bueno, poníamos la radio en su momento y me ponía a escuchar el programa y la verdad es que yo me moría de miedo, era súper miedosa, pero desde ahí surge mi interés por todo lo extraño, todo lo paranormal y creo que crecí en un ambiente que lo favorecía, porque bueno, aquí empiezan todas estas leyendas y todas estas historias familiares que desarrollaron en mí el gusto por este tipo de temáticas. Y voy a comenzar con la primera. Yo recuerdo que cuando yo era niña escuchaba muchísimo a mis tíos, a mi mamá, hablar acerca de cosas extrañas que pasaban en mi casa. Y bueno, no sé si a Erebus le pase, pero en mi familia era muy común escuchar esas leyendas de personas que vieron algo extraño, que escucharon algo paranormal, pero verlo o escucharlo
en mi casa, saber que era algo que estaba sucediendo en el lugar en donde yo vivía, me impactaba mucho. No sé, ¿tú cómo lo tomarías, Erebus? Que te digan, en tu casa hay fantasmas. Pues de hecho, depende. Porque, pues en sí, pues, yo ya viví como ese tipo de experiencias muy seguido cuando yo estaba todavía en prepa, incluso en universidad. Pero creo que va a niveles, ¿no? Porque puedes lidiar con cierto tipo de cosas, pero ya que sea como cosas muy agresivas, ahí sí ya te daría algo más de miedo, ¿no? Porque ya te empiezas a atacar, a ser atacada físicamente. Entonces, creo que está interesante tener ese tipo de experiencias para que incluso te ayude como a creer, ¿no? Porque hay mucho escepticismo y, o sea, a fin de cuentas no se sabe qué es lo que está pasando en realidad, pero tú sabes que eso no es normal. Entonces, creo que es interesante a fin de cuentas, siempre y cuando no pase de nivel, es algo interesante. Yo de hecho tengo una amiga que dice que su tía, si mal no recuerdo, bueno, renta un cuarto o un departamento y los inquilinos no duran mucho porque se van, que dice que espantan mucho, bastante aquí. Y aquí, la estoy hablando de aquí en Guadalajara. Entonces, y una vez le dije de que, oye, dame chance de ir un día a quedarme una noche nada más para ver cómo está esa casa, ¿no? Ese cuarto. Qué miedo. Ajá. Sí, pero me dijo que sí lo iba a hacer, pero al final quedó en nada. Todavía sigo esperando que me diga. Bueno, quizá podemos intentarlo, te vas y lo grabas y nos traes evidencia paranormal. Y Es que lo, es muy interesante, justamente parte de lo que a mí me desarrolló el gusto por todas estas experiencias paranormales fue escucharlo y vivirlo, ¿no? Creo que hay mucho, ay, no puedo pronunciarlo, escepticismo, pero cuando ya te toca vivirlo dices, ok, quizá no voy a creer al 100%, pero esto ya me hace pensar que sí hay algo. Y justo yo recuerdo que de niña yo primeramente nada más escuchaba estas anécdotas y mi primer historia tiene que ver con esto. Recuerdo que en algún momento me contaba una tía que ella se levantó al baño a medianoche, no sé, en la madrugada, supongo, y para que se den una idea de cómo es la casa de mi abuela, los cuartos están al inicio en la entrada. Después tienes que pasar por la sala, un pasillo que sería como el patio, es un espacio abierto. Después estaba al fondo la cocina y hasta el final el baño. A mí, yo recuerdo que me daba mucho miedo ir al baño en la noche porque, o sea, era aventarte toda la casa, desde inicio hasta final. Y estaba súper oscuro todo ese espacio, aunque sí teníamos luces, no sé por qué, pero a mi tía no le gustaba prender las luces. Yo creo que era más rápido simplemente levantarse e ir al baño. Y ella recuerda que estando ya en el baño, ellas tenían una radio ahí, porque, no sé, creo que es muy común que te guste escuchar música mientras te bañas y teníamos una radio. claro, nada más que en ese tiempo pues era radio, ¿no? No que Spotify. Exacto. Sí, o sea, ahorita te metes tu celular o tu bocina, ¿no? Así como a Sí, prueba no. de agua, pero Ujú. pues en ese momento era una radio, tal cual. Ella recuerda que estaba en el baño normal y cuando ya terminó de hacer lo que tenía que hacer mientras se lavaba las manos, se prendió la radio. Y eso a ella obviamente la asustó porque no te esperas que se prenda la radio, pero bueno, dices, ok, quizá como ella no prendía la luz, no sé, se fue la luz, regresó y al estar enchufada la radio, podríamos suponer que por el regreso de la energía se prende. Aquí lo misterioso está en que cuando ella revisa la conexión de la radio, ¡ay, se me está poniendo la piel chinita! Estaba desconectada. Ay, vaya. Y no era una radio de pilas, ¿verdad? Porque ya ves que existen esas. Era cien por Exacto, ciento de eléctrica, ¿no? 100% de la conexión, de que Ujú. si tú no la enchufabas, no, ni de broma prendía.
Entonces, yo cuando escuchaba todas estas historias decía, wow, qué miedo, pero al mismo tiempo me daban esas ganas de decir, yo quiero ver algo así, ¿sabes? Yo quiero experimentar algo así. Y justo gracias a esas anécdotas familiares es que surge en mí el interés por lo paranormal. Pero bueno, después de mi primera historia y de cómo es que desarrollo yo ese gusto por lo paranormal y lo misterioso, me gustaría que tú nos cuentes, Erebus, de dónde surge ese interés por el misterio o cuál fue aquella anécdota o historia que te marca el inicio de este tipo de temáticas. La verdad es que en mi caso es más difícil de escribir porque simplemente me gustó. O sea, yo cuando era niño, eh, me acuerdo que estaba este programa, no sé si lo recuerdas, Escalofríos, Sí, creo que lo pasaban en ese tiempo Fox Kids, creo que era. Ajá. Entonces a mí me gustaba mucho desvelarme cuando era niño y pues lo veía eso, veía ese programa. Ya. Pero este programa, ahorita que lo recuerdo bien, ya lo pasaban cuando yo tenía como 8 años, pero cuando era aún más niño, no existía. Simplemente me gustaba ver las películas de terror. No sé por qué, pero me gustaba. Y a pesar de que era un niño muy chico, pues no me daba miedo. Eh, Me sentía muy atraído a eso, a las cosas oscuras de por sí. O sea, toda mi vida ha sido como así, que me muy sentía como darks. atraído. Ajá, sí. Entonces, solamente en mí surgió ese gusto, así de nada, no sé, no recuerdo que algo me haya influenciado y nada, solamente pues me empezó a gustar. Em, sí, o sea, no, la única película que sí me dio miedo de niño, que sí no podía ver de plano, era El Exorcista. Esa sí no me animaba a verla, me daba mucho miedo, era mi límite. Sí, La me animé a verla, ya me acuerdo ya cuando tenía como 13 años, ya solo, ya más grande, ¿no? Pero fuera de eso no me animaba a verla. Y no soy miedoso, pues es que de verdad eso no me animaba. Pero sí, simplemente en mí surgió eso. Pero yo no tuve una experiencia a tan temprana edad. Sí sabía como de experiencias familiares, ¿no? De que a tu tía le pasó esto, que a tu papá, de hecho a mis padres, a ambos les pasaron muchas cosas paranormales pues a lo largo de su vida. Entonces, como que no soy el único, pues, en la familia a quien les ha pasado esto. Pero si hablamos de ya de anécdotas, creo que las primeras mías es una muy sencilla de yo cuando estaba en Torreón, yo pues, para ustedes que no lo saben, yo tengo familia allá y también viví allá en Torreón un buen rato. Pero cuando estaba niño, bueno, mi casa ya está cerca de un cementerio. ya con Y eso iniciamos. sí, o sea, y es en serio, o sea, no es por mentir, ni nada, es en serio que está cerca de un cementerio. Entonces, está cerca de un cementerio y me acuerdo que veía sombras de repente en mi casa, así cuando yo tenía como unos, sí, 8 años, ajá. Pero en eso quedó, ahí no pasó mayores. La cosa es que yo años después me fui de Torreón y luego volví a vivir ahí otra vez, en la misma casa. Y ya cuando estaba allí en prepa, fue cuando empezaron mis experiencias paranormales, justamente cercanas a la fecha de Halloween, recuerdo bien. Y es que ya ves, dicen que por esas fechas se mueven muchas energías, ¿no? Sí, Tanto por el Halloween, por el Día de Muertos. Em, y no es que uno se sugestione, porque pues digo, eso nunca me ha pasado. Pero pues mi primera fue una vez estaba hablando con un amigo por teléfono, normal, y entonces yo cuando hablo por teléfono no puedo evitar caminar, a menos que tenga muchos años, pero yo siempre camino por la casa hablando por teléfono. No lo sé por qué, pero así lo hago. El punto es que yo estaba caminando por la sala y yo tenía una toalla en el respaldo de mi sillón. La estaba dobladita, así, dobladita, cuadrado. Pero de repente el borde de una toalla se hace hacia arriba, rápidamente, y se ok. desdobla. Entonces, yo me acuerdo bien que en ese momento le dije a mi amigo, güey, tengo una toalla en el sillón y se acaba de mover sola. ¿Qué acaba de pasar? Eh, pero pues solo pasó eso ese día.
Pero desde ahí, a partir de ahí, empezaron a pasar ya cosas más raras en mi casa, ¿no? Me acuerdo que cuando me iba a dormir una vez me tocaban como el cabello, otro día me tocaron los pies, Ay, una vez no. sentí que la cama se movía y como cuando alguien se sienta, así sentí que se sentaban a un lado de mí, pero a nivel de los pies. Y pues la verdad en ese tiempo sí me daba miedo porque pues yo no había experimentado de primera mano pues esas cosas, ¿no? A pesar de que a mí me gusta el terror, pues ya experimentarlo por primera vez sí es pues sí da miedo, más cuando Sí, te es tocan el cabello. diferente. Justo, ¿no? Es, o sea, como algo, no es algo que viste, no es algo que escuchaste, que está como, pues, externo a ti, sino que ya directamente, cuando algo te toca, dices, ay, Literal. espérate. Sí, 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 sí. Te toca la experiencia y te toca literalmente el cuerpo. Literal, Sí, doblemente tocado. doblemente tocado. Sí. Entonces, pues sí, de ahí empezaron las cosas. Pero la verdad es que pasaron tantas veces pues, cosas raras a mí que yo me llegué a acostumbrar a eso. Porque sí, la neta, después de un tiempo ya te acostumbras. Creo que o te acostumbras o sigues teniendo mucho miedo. Entonces, yo me acostumbré, la verdad me empecé a acostumbrar. Que una vez fui al baño, me acuerdo que había una especie de, bueno, una ventanita bien chiquita y ahí teníamos colgada una cosa, ay, no sé cómo se llama, pero bueno, está colgada una cosa que era para el baño. Y yo la vi pues balanceada cuando entré. Ok, dijo, Ajá. bueno, ahí puede ser que haya sido el mismo viento, ¿no? Que yo provoqué al abrir la puerta. Eso pudo Sí. haber sido, sí. La cosa es que un día también en el baño, yo me estaba bañando y yo en las llaves de la regadera tenía esponjas ahí colgadas. Y yo me acuerdo que me puse el champú, pero yo ya estaba, pues yo no estaba pegado a las llaves, yo estaba separado, porque pues uno no se pega tanto a las llaves cuando se baña, Sí. ¿verdad? Entonces yo estaba separado, cerré los ojos como película de terror, ¿no? Entonces cerré los ojos y cuando abrí los ojos, las esponjas, no, nada más una, sí, nada más una de las esponjas estaba balanceando mucho de un lado a otro. Y entonces, pues dije, pues eso sí, no tiene explicación, Ajá. porque pues yo no la toqué, no se abrió ninguna puerta y aunque se hubiera abierto, ¿cómo, por qué se iba a balancear una esponja en las Y llaves del porque son baño? pesadas, ¿no? O sea, aunque sea una esponja, tiene cierto Sí, peso que un además viento no la mueve tan sí, fácilmente. aparte porque está mojada, o sea, sí tiene el peso del agua. Y aparte es un cancel, o sea, no, ni siquiera sabía el cancel. Entonces me Ajá. acuerdo, como dije, ya para ese entonces, yo ya me había acostumbrado mucho a las cosas que me estaban pasando. Que las cosas que me pasaban, pues era lo mismo, de que de repente sentía que se movía la cama, que me tocaban el pie. De hecho, que me tocaban el pie o el cabello, la verdad fue lo que menos pasó, fue muy poquitas veces, pero sentía más lo de la cama. Lo de la cama sí era como muy notorio, o que veía sombras. Pero bueno, entonces yo al abrir los ojos, pues vi esto y yo, pues el comentario que hice fue, oye, déjame bañarme a gusto, ¿no? O sea, Ajá. respeta un poquito la privacidad. De Oye, verdad, sí, sí, porque, sí, ¿no? O sea, ya dije, ya ni en el baño puedo estar tranquilo. hay límites, fantasma. O sea, hay límites, o sea, respeta, ¿qué es esto? ¿Eres un pervertido? ¿Pervertido? No sé qué es. El pudor, ¿dónde quedó? Sí, no hay pudor. Pero no, sí le dije eso, de que, oye, déjame bañarme a gusto, ¿no? Al menos. Y recuerdo que después de decir eso, ya no volvió a pasarme nada. En bastante tiempo, o sea, yo en ese tiempo todavía estaba en la prepa y ya no me volvió a pasar nada, ya hasta mis últimos años de universidad. Ajá. Sí se Wow. calmó mucho, mucho tiempo. Como que, no sé, tal vez pensó de que, este güey ya nos asusta. Ajá. Sí, Wow. pero pues sí, esas fueron de mis primeras anécdotas como te digo, tengo más, pero pues también quiero darles la oportunidad a los demás que escuchen más. Ahora sí que te hayan pasado a ti de primera mano. Wow, pues oye, me encanta cómo iniciaste diciendo como, bueno, mi inicio en esto paranormal ha sido un poco leve, pum, un fantasma te observa mientras te bañas.
no sé, sí, sí podría considerar leve, yo lo consideraría denunciable, no lo sé. Denunciable, funable. Funable también, ese Sí. fantasma, muy mal ahí, su respeto de la privacidad. Pero bueno, fíjate que decías algo que me parece muy interesante y es que creo que es muy cierto que cuando vas viviendo, experimentando esta clase de sucesos, puede pasar que o te siga dando un chorro de miedo y digas, ya por favor, ¿en qué momento va a parar esto? O simplemente lo normalizas y dices como, ok, pues creo que esto es parte de, ¿no? Y, ok, sigues con tu vida y dejas que las cosas sucedan. Tienes ahí una esponja dando vueltas y dices como, ok, pues dejaré que pase. Y esto me lleva a mí a pensar que, bueno, creo que desde mi experiencia, desde mi historia familiar, yo también mucho tiempo normalicé muchísimas situaciones y muchísimas experiencias que ya hasta después cuando creces, en este caso yo, después de mucho tiempo, el hecho de reflexionarlo y ver hacia atrás sí me hace decir como, creo que normalicé cosas que no son tan normales o tan comunes, como por ejemplo, yo recuerdo que en mi casa siempre había un espacio que mi mamá tenía muy resguardado, ¿no? Y aquí, perdón, mami, voy a ventanearla, pero es parte de las historias, ni modo. Toca hablar también de eso. Ella Que todo el tenía un podcast se espacio, entere. Sí, sí. así que solamente vamos a ser dos personas y pues quien escuche esto, ¿no? Sí, Queda, los miles que tenemos ya ahorita, ¿no? sí, nuestros miles de podcast escuchas, pero queda en familia, pues a fin de cuentas. Justo, ella resguardaba mucho este espacio, era un pequeño closet que ella tenía, un espacio de su closet o de su ropero, que también así le nombramos, donde guardaba libros y cierta clase de crucifijos con cosas, ¿no? Para mí eso era muy normal. Yo crecí en una típica familia mexicana, religiosa, que tenía crucifijos hasta en el baño, o sea, lo veía Wow. normal. En el baño, o sea, tengo que decir que mi familia, mi abuela era muy religiosa, pero nunca tuvimos Mm. uno en el baño. Eso ya era otro nivel. Pues a lo mejor como estampitas y así, ¿sabes? Como en el espejo. Estábamos llenos de figuras religiosas y para mí era muy normal, pues que mi mamá tuviera ese espacio, ¿no? Con todo este tipo de cosas. Y hace poquito, o sea, realmente les estoy hablando de un mes, si acaso, yo me puse a platicar con mi mamá por otro tema y salió justamente en la conversación pues eso, ¿no? O sea, que ella resguardaba mucho ese tipo de imágenes y libros. Tenía unos libros, yo recuerdo como muy particulares, pero que siempre los guardaba y nadie más los podía ver. Yo lo normalizaba, decía como, bueno, pues es normal, ¿no? Platicando ahora recientemente con ella, me comenta que desde los 11 años ella practica brujería. Entonces, Ok. todas esas cosas que yo normalizaba, que era como, bueno, tiene sus libros, bueno, tiene sus crucifijos, realmente eran libros de brujería y eran crucifijos con cierto tipo de trabajos, ¿sabes? E imágenes que no era como un santito normal o regular, sino que ¿Eran diferentes? estaba, sí, era más enfocado justamente a temas, pues, de brujería, tal cual, ¿no? Hay Ok. un santo que se llama San Cipriano, que él es como, por lo que entiendo de su historia, era un brujo muy fregoncísimo. Ya después se convirtió y demás, y bueno, se hizo santo. Pero ese tipo de cosas que yo llegaba a ver muy normales, ahora me doy cuenta que digo, bueno, quizá no era tan normal, y creo que sí pasa cuando, pues, cotidianamente convives con eso, pero ya después platicas con alguien más y, ok, O entonces sea, tu mamá no tenía libros de cómo- brujería. sí, no, o sea, ¿cómo que no era normal? ¿Cómo que no? ¿A ti no te pusieron dentro de un círculo mágico? O sea, Sí, 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 es que es claro, es un ejemplo súper claro. Yo recuerdo que a mí desde niña me hacían sahumerios, por ejemplo. saumerios. ¿Y qué es eso? Sí, un sahumerio es pues una clase de rito
en donde se ponen cierto tipo de, no sé, pues minerales, plantas, en como si fueras a hacer una carne asada, tú que eres de Torreón, allá, más o menos, una carne asada, pero mística. Ok, ok, muy bien. O sea, pones tal cual carbón y una serie como de minerales o plantas, Es una carne en fin. asada para los del más allá, si acaso. Algo así, haz de cuenta, o sea, el humito que va a salir de tu carboncito no va a cocinar tu carne, sino que va a limpiar tu energía. Y yo Mm, recuerdo que desde niña me hacían sahumerios, desde niña me barrían de espanto. Eso era algo que hacía mucho mi abuela, en paz descanse. Ella solía barrernos de espanto cuando estábamos malitos en lugar de, a lo mejor, no en lugar de ir a un médico, pero ella era muy creyente de, es que tiene espanto, la voy a barrer. O me pasaban a cada rato a veces como un huevo, ¿no? En esta clásica limpia del huevo. Entonces, para mí era muy normal, pero yo después platicando con otras personas me doy cuenta que quizá no era tan normal que de niña me pasaran por sahumerios o me hicieran limpias Pues o depende a quién le preguntes, porque a mí también era normal que me limpiaran con huevo. ok, es que Porque, somos parte del mismo grupo. sí, no, o sea, o sea, no llegaba a tal extremo como tú lo que me dices, pero lo que sí es que mi papá y mi abuela, pues, son de Veracruz. Y tú sabes, en Veracruz de repente hay muchas cosas como de brujería también en ciertas partes. Grandes Y, cosas de ajá, y brujería. justamente, pues, sí sabían de brujería ellos también, pero más que nada eran de limpias. Yo me acuerdo que mi papá, cuando llegábamos a un lugar nuevo, limpiaba la casa y en una de esas limpias, pues tú sabes que cuando quemas un periódico se consume rápido, ¿no? Sí, Entonces, yo me acuerdo que hizo la limpia y al final quemó un periódico y en ese periódico salieron dos llamas de fuego, ajá. Y se empezaron como a pegar, como a confrontar, ok, pero no se apagaban, o sea, creo que se quedaron así encendidas, unos, ¿qué serán? 15 minutos y no se apagó hasta el final ya, pero 10 minutos es bastante para que un pedazo de periódico no se consuma. sí, Entonces, eso se me hizo súper extraño y también pues místico, ¿no? Porque pues, eso fue justo después de, pues de una limpia. Entonces, pues sí, o sea, digo, depende a quién le preguntes, yo estoy acostumbrado a eso de las limpias. Entonces, para mí, eso fue una infancia normal hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque si yo nunca vi todos esos libros como que dices de brujería y eso. sí, es que bueno, creo que con nosotros como compartimos quizá por nuestra familia estas dinámicas, decimos como, pues, una limpiecita, llegas a un nuevo lugar, ok, no pasa nada. Pero bueno, o sea, realmente cuando ya te pones a rascarle, te das cuenta que quizás sí estábamos de otro lado. ¿Cómo ves? Esto creo que nos da pie para poder seguir contando muchísimas anécdotas más. Creo que es un gran inicio para tener más capítulos con grandes anécdotas y leyendas personales. ¿Cómo estás? Muy bien, me gusta que estemos grabando esto en la noche, justo para crear más ambiente. Yo no sé tú cómo estás ahorita ya, pero yo nada más tengo una lamparita encendida. Ay, qué tenebroso. No, yo sí estoy muy miedosa, ¿eh? O sea, a mí me encantan estos temas, pero yo como tener mi luz prendida y todas mis lámparas alrededor. Pero, por ejemplo, estoy sola, entonces eso sí le aumenta un poquito ahí de terror que me hace sentir emocionada también. Y pues realmente me encantaría seguir contando más historias, pero creo que por el momento, el día de hoy, pudiéramos dejar esas pendientes para otro capítulo. Me gustó mucho, creo que están muy interesantes y me gustó compartir cómo yo inicié en todo esto, porque pues ya también les iré platicando ahora qué hago yo, porque si bien vengo de una familia que tradicionalmente las mujeres han tenido acercamiento con adivinación, brujería, hierbería o no sé cómo llamarlo, pues bueno, yo también tengo lo mío, ¿no? Interesante.
Sí, 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 por ahí tú me dijiste que estás estudiando pues lo del tarot, ¿no? Entonces, pues ya te estás también tú metiendo un poco en tu papel de brujita. La anécdota familiar, o no anécdota, la tradición familiar. Ándale, ándale, tradición familiar. Pero sí, creo que por el momento no vamos a alcanzar a compartir todas las anécdotas. Yo me quedé con ganas de escuchar más de las historias que, o sea, por lo que me dices de tu contexto familiar. Estoy seguro que tienes anécdotas muy interesantes que, como tú dices, para ti fueron normales unas, pero para vosotros tal vez no fueron del todo. Entonces, pues sí, espero que nos puedas compartir todas esas anécdotas en el próximo capítulo. Y y pues nada, espero que también a quien sea que nos esté escuchando en este momento les haya parecido, les haya gustado este pequeño podcast. Vamos empezando, pero pues igual es nada, solamente queremos compartir nuestro gusto por las cosas paranormales, así como nuestras experiencias, como ya mencionamos al principio. Y pues la verdad espero que en un futuro también pueda escuchar historias de otras personas, ¿no? Que nos estén escuchando y para compartirlas con el resto, porque pues estoy seguro que por ahí hay historias muy interesantes que merecen ser divulgadas a más personas, ¿no? Sí, y más porque en algunas ocasiones puede ser que estés en tu grupo de amigos, pero hay cosas que te detienes porque dices, ay, no, o sea, me van a creer, no me van a creer, van a pensar que me lo estoy inventando. Este es un lugar seguro, este es un podcast seguro en donde no vamos a poner en juicio, ¿no? Este tipo de anécdotas, porque bueno, creo que hemos tenido bastantes experiencias que nos ayudan a saber qué son cosas que pasan, que quizá no sabemos por qué pasan, no entendemos de dónde vienen, pero suceden y nos hacen sentir cosas tan reales que, bueno, no se pone en duda eso. Y pues yo también espero que les haya gustado mucho, que les haya servido para conocer un poquito quiénes somos. Les recordamos que pues este es un podcast donde dos amigos están platicando de sus historias y pues habrá chistes, habrá ahí algunos tropiezos, pero pues es con mucho cariño. Y pues bueno, me despido. Yo soy Bastet, Yo soy Erebus y esto fue voces Voces de de Hades. Hades. Bueno, nos vemos la próxima. Bye Bye. bye.